Bueno, me ha presentado, gracias Carlas. Sí, os voy a hablar de la polarización de la luz, pero antes de explicaros qué es la polarización, quería poneros en contexto quién soy y un poco que sepáis qué he hecho hasta llegar aquí. Yo fui estudiante... a ver, pasan las 10. Ah, hay que encenderlo, perdón. Sí, creo que es esta. A ver. ¿No? No. Antes, Ah, aquí, sí. Cosas del directo. Ahora sí, ¿no? Vale, sí. Pues un poco para que sepáis quién soy. Yo soy de Vigo, igual os suena la ciudad, es la ciudad de la Navidad, está de moda por ello. Pero además de eso es una ciudad que tiene unas playas muy bonitas, vale la pena visitarla. Y estudié bachillerato, la ESO y el bachillerato en un instituto público. Estando en ese instituto me empezó a gustar la física y cuando acabé y me presenté a la selectividad dudaba si hacer ingeniería o hacer física y al final, pues, porque por recomendación de mis profesores de física me metí en la carrera de física y como en mi ciudad, Vigo, no existe esa carrera, me fui a Santiago de Compostela, también muy conocida por el Camino de Santiago y por la lluvia, y estudié en la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela la carrera de física. Entré en física porque me gustaba la astrofísica, supongo que como muchos de vosotros, y mientras estudiaba la carrera descubrí que había otras áreas que eran desconocidas para mí, y una de ellas era la óptica. En tercero de carrera empecé a estudiar asignaturas relacionadas con óptica y a partir de ahí, en los últimos años de carrera se pueden escoger asignaturas optativas y me metí hacia la rama de la óptica. Al acabar la carrera decidí hacer un máster, también en Santiago, sobre láser y fotónica, tecnologías láser, y cuando acabé el máster empecé a buscar opciones para poder investigar. Entonces, para poder investigar, conseguí una beca para poder estudiar un doctorado aquí en Barcelona, aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Me uní al grupo de óptica y empecé a estudiar qué es esto de la polarización, que os voy a explicar, a ver si al terminar la charla podéis saber un poco qué es esta propiedad de la luz. Al acabar el doctorado, que son 4 años, estuve un tiempo en Francia, en la École Polytechnique, aplicando estas técnicas de polarización para un sincrotrón, el sincrotrón Soleil, y después estuve 3 años en Braga, es la tercera ciudad más grande de Portugal, en un proyecto europeo entre la Universidad de Minho y la compañía Bosch para desarrollar sensores para la conducción autónoma con polarización. Y después os explicaré un poco lo que hacíamos. Y hace un tiempo conseguí volver aquí como profesora de óptica, en el grupo de óptica. Ya veis que somos un grupo, esta es nuestra última foto de Navidad, somos un grupo bastante internacional y somos un grupo bastante grande, ¿sí? Y desde entonces pues estoy aquí, estoy en la UAB trabajando con polarización para el reconocimiento de enfermedades. Y antes de explicaros qué es la polarización, me gustaría explicaros qué es la luz. No sé si alguna vez os lo habéis planteado, qué es eso, la luz, no sé si lo habéis estudiado o no, ¿sí? ¿Alguien lo quiere decir o no? Bueno, voy a hacer un resumen histórico para que veáis qué es la luz. Es algo que se ha planteado desde hace milenios y hay teorías iniciales. Os voy a poner la del 500 a.C., me gusta mucho esta. Un grupo de filósofos griegos planteaban que vemos, no se planteaban qué es la luz, sino el motivo por el cual nosotros vemos objetos, porque había algo, como unos rayos que salían de los ojos, llegaban a los objetos y los tocaban, es decir, un sentido similar al sentido del tacto. Y claro, esto explica por qué vemos de día, pero ¿y de noche? Si tenemos esos rayos que salen de los ojos y tocan los objetos, ¿por qué de noche no vemos? No, es decir, que es una teoría que bueno, no funcionó. Pero aún así, los griegos pues empezaron a utilizar las gafas o empezaron a utilizar los espejos. Esta historia cuenta que Arquímedes, en la defensa de la ciudad de Siracusa, utilizaba espejos cóncavos, la luz del sol, y entonces focalizaba la luz sobre los barcos y con la energía que tiene la luz del sol conseguía quemar los barcos en la guerra.
parece ser que no se consiguió porque había mucha humedad, pero bueno, que ya utilizaban la luz para intentar resolver algunos de los problemas y que esta técnica la utilizamos a día de hoy para, no sé si habéis visto alguna vez una cocina, un concentrador solar o para los concentradores solares de las placas solares, para conseguir tener más luz en las placas solares. ¿Sí? Pero, ¿qué es la luz? Se siguió estudiando durante siglos. La voy a plantear a partir del siglo XVII. Tenemos a Isaac Newton y tenemos a Christian Huygens, y los dos planteaban dos teorías muy diferentes. Si así solo con las fotos os pregunto cuál de las dos teorías creéis que es la correcta, ¿qué me diríais? ¿Newton? ¿Alguien apuesta por Huygens o todos por Newton? Todos por Newton. Esto pasó. Newton tenía tanto peso, era el rockstar, el científico del siglo, que se tardó mucho en poder considerar si la teoría de Huygens podía ser real o no. Os planteo las dos teorías porque se tardaron 200 años en debatir esta teoría, ¿sí? Huygens plantea que la luz es una onda que se propaga y Newton que la luz es una partícula, son diferentes partículas. Y un poco para que veáis, es decir, tenemos la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. La teoría corpuscular de Newton dice que pues, el color depende del tamaño de la partícula y que tenemos esos corpúsculos luminosos que se van a propagar en línea recta por medios que son transparentes, como puede ser el aire, y que son emitidos por cuerpos que emiten luz, como el sol, como el fuego, etc. Y por el otro lado, Huygens presenta que no, que la luz es una onda que se propaga por un medio, y entonces le preguntaban, vale, sí, pero entonces ¿cómo se propaga por el espacio? Y dijo, pues tenemos éter. Y pues tenemos aquí el ejemplo, ¿no?, de que la luz es como una onda que se va propagando y va cubriendo todo el espacio. Sus teorías se dedicaron no solo a justificar las suyas, sino a debatir que el otro no tenía razón. Entonces, por ejemplo, Newton decía que, pues eso, lo de que si la luz es una onda, necesita un medio para propagarse. Entonces, ¿qué pasa con el vacío? Que se justificaba con el éter. Y otra de las teorías que utilizaba para demostrar que la luz no era una onda es, si yo hablo, el sonido llega a este lado de la pared, si tengo una pared, pero la luz no ocurre. Por lo tanto, la luz no debería ser una onda. Y por otro lado, Huygens decía, vale, pues si la luz es una partícula, debe viajar tan rápido que se destroza al chocar con los objetos. O esta, que me parece muy curiosa, que es que, vale, si ponemos una balanza con dos objetos que pesan iguales y uno de ellos lo iluminamos con luz y el otro no, lo que va a pasar es que si las partículas chocan contra las bolas, habrá un momento en el que esta bola pesa más que esta, y por lo tanto veremos cómo un lado de la balanza cae con respecto a otro. ¿Sí? Y esto no ocurre, así que la luz no puede ser una partícula. Estos son los experimentos que hacían en torno a 1600, en el siglo XVII. ¿Sí? Y tienen que pasar 200 años, es decir, la teoría de Newton era Newton, pues tenía tanto peso que todo el mundo quería que la luz era una partícula, y pasan 200 años hasta llegar el experimento de la doble rendija, 1801, que lo hace Thomas Young, igual os suena el experimento. Tenemos una fuente de luz que teóricamente emite partículas. Si emite partículas y tenemos estas dos rendijas, ¿qué ocurre al pasar las dos rendijas si fuese partícula? Y es que veríamos una raya aquí y otra raya aquí, coinciden con esta posición. Pero cuando él hizo su experimento, lo que comprobó es que no pasaba eso. Si queréis, después podemos hacer el experimento. Y lo que ocurría es que empezaban a aparecer franjas que eran máximos, mínimos, máximos, mínimos, que tienen que ver con interferencias constructivas, es decir, las ondas que llegan aquí y aquí se superponen, y cuando se superponen máximo con máximo tenemos una interferencia constructiva, y de lo contrario tendríamos una interferencia constructiva, es decir, la luz se comporta como onda. ¿Sí? Así que en el año 1801, 200 años después, Young demuestra que la luz es una onda. Pero aún así, Newton era tan importante que la luz seguía siendo una partícula. Y seguimos avanzando hasta 20 años después, 1818, que Fresnel defiende que la luz es una onda. Y se presenta, la Academia Francesa hace como un concurso en el que ese año lo dedican a difracción, y la persona que mejor explique qué es la difracción, es decir, qué ocurre cuando la luz pasa por un obstáculo, gana el premio. ¿Sí?
Y entre el jurado, no sé si os suenan, pero estaban dos científicos muy conocidos, Poisson, el de la distribución de Poisson, que era un gran defensor de la teoría de Newton, de que la luz era una partícula, y está Arago, que es el presidente del concurso este, ¿no? Está dentro del tribunal que decide quién gana ese premio. Y entonces Fresnel presenta la teoría ondulatoria de la difracción. Y entonces, cuando se está presentando, Poisson hace una propuesta para demostrar que la luz es una partícula y no una onda, que es la siguiente. Tenemos una fuente de luz. Si ponemos un objeto circular, iluminamos, el objeto circular tapará parte de la luz, y al otro lado lo que debemos ver es una sombra, porque la luz es una partícula. Y la teoría de Fresnel decía, no, si la luz se comporta como una onda, en el centro, en este punto de aquí, aparecerá un máximo de luz. ¿Sí? Intentaron hacer el experimento y no se consiguió, pero Arago lo repitió con mucho cuidado en su laboratorio y comprobó que sí, que en el centro de la sombra aparece una mancha de luz intensa. Y este experimento ya sí demuestra que la luz se comporta como una onda, ¿sí? Año 1818, y de hecho Arago cambió su punto de vista a que tenemos una teoría ondulatoria, a Poisson aún le costó, y este punto se conoce con el nombre de punto de Arago, aunque comúnmente los que estamos en óptica, supongo que por ese hecho de que Poisson nunca se creyó que la teoría ondulatoria se conoce con el nombre de punto de Poisson también. ¿Sí? No sé si habéis escuchado alguna vez este experimento. Pues este es el experimento que demuestra que la luz es una onda. Así que, planteando la batalla, aunque todos me decíais Newton, se tarda 200 años, pero se demuestra que la luz es una onda. ¿Sí? Pero no todo se queda aquí, sino que si seguimos avanzando, 100 años más, Einstein consigue el Nobel por el efecto fotoeléctrico, y lo que demuestra es que la teoría ondulatoria es incapaz de explicar que si tú tienes una placa metálica y la iluminas con diferentes colores, para algunos de los colores se emiten electrones, pero para otros colores no. Sí, esto no puedes explicarlo mediante la teoría ondulatoria, y eso le da la explicación de que lo que tenemos son fotones, que son unas partículas, que son unos cuantos de luz con propiedades de partículas. Y además, igual conocéis que la energía que lleva el fotón depende de la frecuencia, es decir, de si es rojo, verde o azul, y de la constante de Planck. Así que parece que Einstein demuestra en el año 1905 que la luz, si volvemos al mismo debate, es una partícula, que es el fotón. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿La luz es una onda o la luz es una partícula? De Broglie explica en el año 1924 que toda la materia presenta características ondulatorias o corpusculares en función del experimento que hagamos. Sí, la idea podría ser algo tal que así. Si nosotros tenemos un cilindro, si lo vemos por aquí, veríamos un círculo. Si lo vemos por aquí, veríamos un cuadrado, pero no es ni un cuadrado ni un círculo, es un cilindro. ¿Sí? Así que a esto se le conoció con el nombre de la dualidad onda-partícula. Y si seguimos avanzando en el tiempo, a día de hoy es un tema abierto. La mecánica cuántica intenta explicar este comportamiento de los fotones, la teoría corpuscular y ondulatoria, y dice que las partículas son un campo de materia que se propaga por el espacio de forma similar a una onda. Sí, pero bueno, esto es un tema en el que se está trabajando a día de hoy y no me voy a meter. Yo trabajo con la luz como una onda, así que vamos a utilizar la aproximación clásica de que la luz es una onda, y si consideramos que la luz es una onda, por ejemplo, imaginaos que tenemos una cuerda y la cuerda la hago oscilar, oscila hacia vosotros, pues ¿qué podemos hacer con esa oscilación? Bueno, trabajo en la rama de la óptica y la fotónica, que es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz, y estudiamos la interacción de la luz con la materia o diferentes instrumentos que nos permiten trabajar con luz. Y eso, lo que os comentaba, si tenemos esta luz que se propaga, lo que tenemos es una onda que oscila. Consideramos que la rama de la óptica, conocéis el espectro electromagnético,
se encuentra dentro de la franja de luz visible, es decir, es la luz que podemos ver con nuestros propios ojos, pero además también consideramos un trocito del ultravioleta y otro poquito del infrarrojo, que aunque nosotros no podemos ver, los instrumentos con los que medimos luz sí permiten verlo. De hecho, si queréis hacer un experimento en casa, si cogéis la cámara del móvil y apuntáis el mando de la televisión y le dais al botón, veréis que se enciende la lucecita. Si cambiáis de canal veréis que la lucecita se enciende. Eso es porque las cámaras que utilizamos, la tecnología que utilizamos nosotros en nuestro día a día, ve algo de infrarrojo. ¿Sí? Así que lo que se llama óptica es esa rama que va desde el ultravioleta cercano al infrarrojo cercano, pasando por todo el visible. ¿Sí? Entonces, si trabajamos con luz, ¿qué 4 parámetros podemos medir? El primero es la intensidad, que es el que utilizáis en vuestras cámaras, es decir, tenéis una onda que se propaga, la amplitud es mayor o la amplitud es menor, pues dependiendo de eso tenemos la intensidad. La segunda es el espectro, es decir, vemos más violeta, vemos más verde, más amarillo, más rojo, lo que sea. El color, sabéis que esto está relacionado con la longitud de onda, es decir, el tamaño entre la distancia que hay, por ejemplo, entre máximo y máximo de la onda. Y bueno, tenemos longitudes de onda más pequeñas es hacia el violeta, longitudes de onda más largas es hacia el rojo. El siguiente es la fase. La fase es ver dónde se encuentra la onda en un momento de tiempo y espacio, o si tenemos varias ondas, comprobar si una va por delante de la otra. ¿Sí? Existen métodos que permiten estudiar esto, como es el caso de la interferometría, y en el que trabajo yo es la polarización. La polarización nos dice cómo viaja la onda. Y os pongo el ejemplo de la cuerda. Imaginaos que yo tengo una cuerda y la hago oscilar hacia vosotros. ¿Qué ocurre con esa cuerda? Que si yo hago la cuerda oscilar así, la onda viaja así, y veríais que viaja en la vertical, ¿no? Yo puedo hacer que la onda viaje así, y entonces veríais la onda vibrar en la horizontal, podría hacerlo 45, lo podría hacer circularmente a derechas, circular a izquierdas, una elipse, o puedo hacer algo así, y que no tenga ninguna dirección de vibración, ¿sí? A esto lo conocemos como polarización, vertical, horizontal, 45, circular a derechas, circular a izquierdas, elíptica o despolarizada, que la luz no tiene ninguna dirección. Esto que os he hecho visualmente con la cuerda ocurre con la luz y podemos hacerlo con la luz. Y esto se llama polarización. Es una propiedad que ocurre en las ondas transversales, es decir, las ondas que la onda se propaga así, pero la vibración ocurre en la dirección perpendicular de la onda. Y tenemos polarización horizontal, vertical, los ejemplos que os he puesto, circular, ¿sí? Tengo aquí un proyector para mostraros cómo experimentalmente podemos hacer esto. A ver, esto va aquí. Es decir, con la cuerda os lo he mostrado sencillo, yo hago que la cuerda vibre así y consigo que sea vertical, hago así y oscila horizontal. Pero ¿cómo puedo hacer esto? Con luz, y para eso tenemos diferentes materiales. Uno de ellos es esto, es un polarizador. El polarizador lo que hace es que cuando la luz pasa, solo deja vibrar la luz en una dirección y bloquea la perpendicular. ¿Sí? Tengo un polarizador aquí, que es este que está aquí. Ah, lo apago, perdón. Sí. Así se ve. Tengo un polarizador aquí y, bueno, simplemente deja pasar la luz que vibra en una dirección, pero no deja pasar la luz que vibra en la otra dirección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podéis comprobar, o cómo podría estudiar yo que esto de verdad es un polarizador, que deja pasar la luz en una dirección, pero no deja pasar la luz en la otra dirección? ¿Se os ocurre? Poniendo otro. Exactamente. Si pongo otro, lo que ocurre es que si lo giro, habrá un momento en el que la luz pasa en una dirección, pero solo deja pasar la luz en la otra dirección. ¿Sí? Y por lo tanto, no vemos luz. ¿Sí? Tengo uno aquí. Y si lo giro, vale, pues consigo que no pase luz. Esto con respecto a conseguir que la luz vibre lineal. Lineal vertical, horizontal o en función del ángulo que lo voy poniendo, pues 45, 30, lo que sea. Además, hay otros materiales que lo que hacen es no solo conseguir que la luz sea lineal, sino que pasa a ser circular o elíptica. Por ejemplo, tengo aquí una lámina que lo que hace es pues,
pasar a estados elípticos y circulares. Y entonces esto nos permite analizar, y es en lo que trabajo yo, propiedades de materiales. Porque los materiales, aunque nosotros los veamos transparentes, por ejemplo, tengo aquí una carcasa FB, eso quiere decir que la luz cuando atraviesa, cuando pasa por esta carcasa FB, es transparente y da la impresión de que toda la luz atraviesa y ya está, ¿no? Si lo vemos por polarización, lo que puede pasar es que un punto cambie la polarización de una forma y otro punto cambie la polarización de otra forma. Es decir, mi carcasa es transparente, ¿sí? Pero si yo pongo un polarizador, lo que está ocurriendo es que tengo dos polarizadores cruzados, teóricamente no debería pasar nada de luz, pero este material altera la polarización. Y entonces estamos viendo esas alteraciones de la polarización, que además esos cambios de polarización dependen de color, de la longitud de onda, y por eso estáis viendo estas variaciones de color que vemos por aquí. De hecho, si os fijáis, no sé si lo veis, aquí las variaciones son muy grandes, pasan muy rápido de azul, rojo, azul, rosa, lo que sea. Probablemente esta carcasa FD ha sido fabricada, hay un molde, se inyecta un plástico, a temperatura está fundido, y entonces lo inyectan por aquí. Al inyectarlo queda con la forma de la carcasa de CD, pero aquí el sistema tiene muchas tensiones. Sí, tiene tantas tensiones que pues, la parte de la tensión cambia, altera más la polarización que cualquier otra parte que tengamos por aquí. Y esto que estáis viendo en una carcasa de CD, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto con lentes de telescopios. Las lentes de telescopios cuando se colocan, cuando se llevan al espacio, no se pegan con pegamentos, porque al estar en un satélite el pegamento se puede deshacer, se pega en la lente y no serviría para nada el satélite, así que lo que se hacen es sujetarse en unas piezas que provocan una tensión muy fuerte y quedan muy sujetas. Al provocar esa tensión tan fuerte, lo que ocurre es que la luz que ves no es homogénea y entonces se estudian con técnicas, por ejemplo la polarización, si hay mucha tensión en los bordes de la lente o no. Sí, estos son unos proyectos que nosotros tenemos. Para que veáis esa aplicación de la tensión, tengo aquí una barra que parece transparente, pero a la que yo le empiezo a aplicar tensiones, empiezan a aparecer colores. Están alterando la polarización lineal a polarización circular o polarización elíptica. Esto ocurre en muchos materiales. Aplico tensión y empiezo a ver esas variaciones de colores. Esto se puede ver en lentes de telescopios, lentes que se llevan en satélites, etc. Y después hay muchos materiales, como pues tengo aquí un tenedor. Os he puesto materiales transparentes, pero esto ocurre en muchos materiales en la naturaleza. De hecho, en animales, etc., lo veremos ahora, también provocan estos cambios en la polarización de la luz. ¿Sí? Vale. Y además los cambios de polarización dependen de cómo de denso sea el material. Lo que tengo aquí es un plástico con celo. Tengo una capa de celo, 2 capas de celo, 3 capas de celo, etc. Y si yo os pidiese medir el espesor con luz normal, con luz blanca, no veríamos nada, pero a la que trabajamos con la polarización... Uy, que se me ha despegado. Aquí. Y voy a rotar. A ver cómo tengo que poner el polarizador. Así. Depende de la polarización. Bueno. Roto este. Aquí. Veis que en función del espesor del material los colores van cambiando. Es decir, que una técnica como polarización, que es una técnica muy sencilla, nada destructiva, yo utilizo luz, que hago que viaje en una dirección y no en otra, me permite estudiar si un material es más espeso o menos espeso. ¿Sí? Y además, a partir de esto, podemos estudiar un montón de propiedades de los materiales. Sí, así que es una técnica bastante sencilla que tiene mucha información por detrás. Entonces, volviendo a la presentación, existen animales que utilizan la polarización de la luz para... Uy, ¿dónde puse el...? Aquí. Que utilizan la polarización de la luz en su vida diaria. Estos son los peces, los pulpos, prácticamente todos los animales que viven bajo el agua. Los crustáceos utilizan la polarización porque les permite
¿Recordáis cuando ahora he puesto la carcasa de CD que se veía muy contrastada algunas partes con respecto a otras? Les permiten reconocer mucho mejor dónde está la comida, o en el caso de las mantis, esto es una mantis vista con un polarizador en esta dirección y una mantis vista con un polarizador en la horizontal y en la vertical. Los machos cambian de color si se ve con un polarizador u otro, y las hembras no. Es decir, entre ellos permiten distinguirse si es macho o es hembra para la comunicación. Ellos ven con luz polarizada. Nosotros los humanos no vemos luz polarizada. Otro animal son las abejas. El cielo está polarizado linealmente. Si vemos la dirección en la que se encuentra el sol, el cielo está totalmente despolarizado, lo que se hacía de la cuerda que no tiene ninguna dirección, pero a la que nos vamos en la dirección contraria al sol, el cielo se polariza linealmente. Y las abejas, cuando se van grandes distancias a buscar flores, saben volver a su colmena porque son capaces de seguir la polarización del cielo. Este es uno de los motivos por los cuales las abejas, cuando está nublado, el cielo se despolariza y no saben orientarse y se vuelven como un poco despistadas. Es el hecho de que el cielo está despolarizado y no saben orientarse, se pierden. Pero de lo normal, con días de sol, se orientan utilizando la polarización de la luz, porque ellos ven, o ellas ven polarización. Así que puede la polarización ayudarnos, pues eso, a aumentar el contraste o revelarnos información, como habéis visto, que nosotros no vemos a simple vista. Y la respuesta es sí. Se utilizan un montón de aplicaciones para... no sé si alguno de vosotros o vosotras hace fotografía, pero en fotografía se utiliza para eliminar reflejos. La luz que se refleja a unos ángulos en particular se polariza, y por lo tanto, si se polariza en una dirección en particular, si utilizas un polarizador en la dirección contraria, a 90 grados, lo que pasa es que eliminas ese reflejo y puedes ver, en este caso, debajo del agua, ¿sí? Y esto se aplica en fotografía, pero si pensáis en cuando vosotros conducís, no sé si alguno utiliza, bueno, aún no conducís, gafas polarizadas, pero si vuestros padres utilizan gafas polarizadas cuando conducen, es para eliminar reflejos. Los reflejos hacen que veáis las imágenes mucho más contrastadas. Y de hecho el coche autónomo, los coches que se están estudiando para que conduzcan solos, utilizan polarizadores para conseguir eliminar reflejos que no les permiten ver las imágenes con claridad. O en el estudio de calidad de materiales, estos son manzanas, y si lo viésemos con una cámara normal, aquí no veríamos que la manzana está estropeada, para la que ponemos un polarizador, eliminamos reflejos y aumentamos contraste y podemos ver que esta manzana está defectuosa. Sí, así que en estudios de calidad ya se utiliza esto de la polarización. En el análisis de materiales, como os he enseñado antes, para estudiar las tensiones de los materiales, para estudiar, pues, por ejemplo, huellas dactilares. Esto es una imagen de intensidad con una cámara normal, esto sería con una cámara que utiliza polarización. Vemos cosas, hasta incluido el polvo, que con una cámara normal no veríamos. Sí, es decir, que nos está dando mucha más información de la que nosotros o una cámara convencional nos permite ver. El cine en 3D utiliza, no sé si sabéis cómo funciona el cine en 3D, utiliza polarización. La idea es que el cine en 3D se graba con una cámara que tiene dos objetivos que están a la distancia de nuestro ojo y graban todo el tiempo la película. En realidad están grabando dos películas, una película que sería la que vería con este ojo y otra película que sería la que vería con este ojo. Sí, es decir, que pilla dos ángulos diferentes, y a la hora de proyectarlo, lo que se hace es que se emite una escena, una escena, una escena, una escena, muy rápido. De tal forma que si os quitáis las gafas en el cine en 3D, lo que veis es que va tan rápido que veis dos escenas superpuestas y borrosas, que se corresponden a los dos ángulos con los que se han grabado, pero si os ponéis esas gafas lo que tienen son polarizadores, que lo que permiten es que veáis una de las escenas y otra de las escenas. Es decir, el proyector emite un ojo con una polarización y el otro ojo con la polarización contraria, un ojo con una polarización y el otro ojo con la polarización contraria. Y cuando os ponéis las gafas, una de las gafas deja pasar una polarización, la otra gafa deja pasar la otra polarización, y vuestro cerebro hace el efecto del 3D, como cuando vemos una imagen y otra imagen y vemos el 3D en nuestra cabeza. ¿Sí? En realidad no utiliza polarizaciones lineales, utiliza polarizaciones circulares, una a derechas y otra a izquierdas, porque si utilizase polarizaciones lineales y en el cine vais haciendo así, lo que ocurriría es que la imagen de este ojo la veríais aquí, la imagen de este ojo la veríais aquí,
y eso marearía mucho. Así que se utiliza circular a derecha y circular a izquierda, porque aunque te pongas así, circular a derechas y circular a izquierdas es circular a derechas y circular a izquierdas. ¿Sí? Es decir, la imagen del cine en 3D es dos imágenes y cuando os ponéis la gafa solo deja pasar la polarización que le corresponde. ¿Sí? Las pantallas de los móviles, las pantallas de los ordenadores, los proyectores utilizan luz polarizada, es decir, la utilizamos en nuestro día a día, simplemente no sabemos que la utilizamos, pero está ahí. Y en lo último que se está, a ver si se proyecta, no. Lo último en lo que se empieza a implementar es en ventanas. Utilizan también polarizaciones. Os pongo un vídeo aquí, la ventana veis que es totalmente transparente y lo que se hace es modificar la polarización de la luz de tal forma que prácticamente no pase ninguna luz. Y esto en días de verano en los que pasa mucha luz a través de las ventanas, si conseguís reducir la cantidad de luz que pasa, claro, conseguís que las habitaciones se calienten mucho menos. Es decir, es un recurso energético que se está estudiando ahora mismo. Esto se está empezando a implementar ahora mismo y es eso. Están trabajando con polarización. Polarización y lo que se conoce como cristal líquido, que es un cristal que modifica la polarización de la luz eléctricamente. Tú le das a un botoncito y al pasar la luz cambia el estado de polarización de uno a otro. Y lo hay para las salas de reuniones, etc. Y con respecto a mí, ¿qué es lo que yo he hecho en polarización? He trabajado principalmente en el reconocimiento de objetos urbanos, es decir, para el coche autónomo, cuando lo que tienen son muchos sensores que lo que intentan es reconocer qué hay delante. El coche va conduciendo y tiene que reconocer si hay un peatón, si hay otro coche, si se ha caído un árbol, etc. Utilizan diferentes tipos de sensores, utilizan el radar, utilizan las cámaras, utilizan los lidares. Los lidares son unos láseres que emiten un pulso de luz, llega al objeto y vuelve, y entonces si tú sabes cuándo lo has emitido, sabes cuándo ha vuelto y sabes la velocidad, el cálculo es bastante directo, sabes la distancia, porque la distancia es la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Así que, y después tenemos las cámaras. Yo trabajaba en implementar polarización en estos sistemas LIDAR que emiten pulsos de luz y los reciben para reconocer dónde están los objetos, a qué distancia y a qué eran, porque la polarización de un tejido o de la cara de una persona se altera de forma diferente si yo envío un haz polarizado que si es un coche el que refleja la polarización de la luz. Y os voy a poner un ejemplo de, este es el trabajo que hice en la Universidad de Minho y la empresa Bosch, para que lo veáis. Esto es un campo, ¿sí? Tenemos árboles, tenemos el campo por aquí y aquí tenemos una sombra. En principio, esto es todo lo que estamos viendo. Con luz visible, si hacemos la misma imagen con una cámara en el infrarrojo, prácticamente vemos lo mismo, pero si utilizamos luz polarizada, parece que en la sombra hay dos tractores que no vemos. Imaginaos si estáis conduciendo, el coche conduce solo y utiliza la cámara invisible. Si va conduciendo por aquí y no lo ve, podríamos tener un accidente. Así que la información extra que nos añade la polarización nos puede ayudar. Tengo un vídeo hecho con una cámara para que veáis. Sí. Tenemos la imagen de intensidad de una cámara normal y dos imágenes de polarización. No sé si reconocéis bien, porque quizás no hay mucho contraste bajo la luz. Pero aquí veis este coche, que aquí hay un coche y no veis nada de información por aquí, que de hecho con las cámaras de polarización ya reconocemos. Es decir, que utilizando polarización aumentamos mucho el contraste de imágenes y recibimos información que a simple vista no vemos. Y de hecho, fijaos que por aquí hay un ciclista que la cámara no ve, porque como está en la sombra, es un día de niebla bastante denso y hasta que el ciclista lo tengo aquí encima, no lo he visto con una cámara normal. Es decir, que necesito, lo puedo volver a poner, polarización para aumentar el contraste y para recibir información que mi ojo a simple vista no está viendo. Si lo volvéis a ver, pues eso, veis todos los coches que con la cámara no se ven y veréis aparecer el ciclista aquí en un rato. Aquí está, el ciclista acaba de dar la vuelta a la curva y aparece por aquí con la cámara. Es un día de niebla tan denso
que una cámara no funciona, pero la polarización sí. Así que la idea en la conducción autónoma es no solo utilizar cámaras convencionales, sino aprovechar toda la información que nos está llegando de la luz, que no es solo la intensidad, sino que también es cómo viaja la polarización, es decir, la dirección en la que viaja la luz. ¿Sí? Esa es la primera parte. Trabajaba con una empresa, así que no puedo enseñaros imágenes de lo que yo hacía, porque están protegidas por patente, pero un poco la idea de lo que se hace en conducción autónoma con polarización. Y lo que trabajamos aquí, en la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajamos en conjunto con médicos de la Universidad de La Laguna y trabajamos en conjunto con médicos del Hospital de Sabadell, del Parc Taulí, para mostraros que la física no es solo una rama que podemos trabajar los físicos, por así decir, nosotros, sino que podemos trabajar con gente de otras áreas, podemos hacer estudios multidisciplinares. ¿Sí? No sé cómo voy de tiempo. Vale. Así que trabajamos con el Parc Taulí y con médicos de la Universidad de La Laguna para el reconocimiento de tejidos biológicos y para el reconocimiento de enfermedades. Cuando alguien tiene un cáncer, una de las cosas que ocurre es que la enfermedad, el tejido canceroso es un tejido desordenado y cuando tú lo iluminas con luz polarizada, la luz se despolariza de una forma diferente hacia el tejido sano, porque el tejido está ordenado. Entonces, cuando tú lo iluminas con luz polarizada, la polarización se cambia de forma diferente. Y eso es lo que nosotros estudiamos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no vemos la polarización con nuestros ojos, a día de hoy, en un quirófano, los médicos ya no operan directamente viendo al paciente, sino que operan viendo cámaras con muchísima más información de la que pueden ver a simple vista. Entonces, nosotros lo que tenemos es un sistema que podéis ver en el laboratorio, si después os queréis acercar a la visita, que genera estados de polarización de luz y con una cámara analizamos cómo varían esos estados de polarización y a partir de ahí sacamos información como la siguiente. Lo que os estoy enseñando aquí es un riñón de conejo y si vemos la imagen de intensidad, esto lo hemos iluminado con una longitud de onda azul, veis que aquí veis unas zonas blancas, pero no se ve nada, ¿no? A la que nosotros utilizamos, es decir, esto es una imagen con una cámara sin polarización, pero a la que nosotros hacemos estudios de parámetros que se pueden obtener de la polarización, empezamos a ver bordes de tejido. De hecho, vemos en esta que tenemos aquí la grasa, el riñón y hasta estos pequeños puntitos que están aquí, que son capilares que entran en el riñón. Este que está aquí es una cavidad, es un corazón, es el miocardio de un cordero. Si veis la imagen de intensidad, volvemos a ver, vemos el músculo, pero poca información sacamos, y a la que empezamos a estudiar parámetros que están relacionados con la polarización o la despolarización, empezamos a aumentar contrastes, y de tal forma que, de hecho, aquí llegamos a apreciar los capilares, que a simple vista, con la imagen, con una cámara y iluminando solo con un color, no vemos. Imaginaros si esto solo con un color ya aumentamos tanto, si utilizamos 3 colores, la cantidad de información que podemos obtener. Esto que está aquí vuelve a ser un corazón y, utilizando polarización, el cambio de contraste, es decir, toda la información que le podemos proporcionar o que le proporcionamos a los médicos. De hecho, ellos aquí poco pueden concluir, pero cuando ven esa imagen, ven el miocardio, ven el epicardio, que es la piel o la parte del músculo exterior, el endocardio, que sería esta parte de aquí interior, y el subendocardio, que es la transición del endocardio al miocardio. Todo esto lo ven claramente cuando en una imagen de intensidad no consiguen ver. Y esto todo con luz, no necesitan, porque muchas veces las muestras cuando las tienen les aplican productos químicos para aumentar el contraste entre diferentes tejidos, estropeando la muestra. Con esto no necesitan estropear la muestra, la iluminan y ya estaría. Y esto que está aquí es un cerebro. Tenemos la materia blanca y la materia gris, y podríais decirme, vale, pues tengo aquí una materia y aquí tengo la otra, esta sería la blanca, esta sería la gris. Para la que hacemos imágenes de polarización vemos mucho más. Aquí vemos que hay materia blanca, porque tiene el mismo comportamiento una que otra, que aquí no se ve. Aquí vemos que el límite está por aquí. Y después, además, fijaos que la materia gris se comporta de forma parecida,
pero dentro de toda la zona de materia blanca, esta tiene unos colores diferentes a esta y tiene unos colores diferentes a esta. Eso es porque son orientaciones de fibras diferentes. La parte de la materia blanca que estamos viendo aquí, las fibras del cerebro están yendo hacia vosotros. La parte de la materia blanca que tenemos aquí son fibras que están yendo paralelas a la pantalla y la parte que estáis viendo aquí vuelven a ser fibras que salen hacia vosotros. Esto es muy difícil de conseguir, no existe una forma en el laboratorio de que un neurocientífico pueda ver con tanta claridad las orientaciones de las fibras y les ayudan a saber cómo van conectadas las fibras que están en nuestro cerebro. Es decir, esto para un estudio fundamental del cerebro humano o del cerebro en animales es bastante importante. Esto es uno de nuestros últimos resultados. Y estamos empezando a hacer los resultados con humanos. Esto es un trozo de médula espinal, es esta zona que tenemos aquí, de una paciente. Y como podéis ver en la imagen de intensidad, parece que todo está homogéneo. Si os fijáis mucho, sí que conseguís ver algo por aquí, pero hay que fijarse mucho para conseguir ver esta zona, que parece como una mariposa que tenemos aquí. A la que nos vamos a imagen de polarización las distinguimos claramente, una de la otra. Tenemos ahí materia blanca y materia gris, y además, si os fijáis, por aquí hay una zona diferente que aparece, que a simple vista con la intensidad no se ve. Esto que veis aquí son los nervios que conectan nuestro tacto, nuestro sentido con el cerebro. Nosotros, sin utilizar ningún producto químico, conseguimos verlo utilizando polarización, es decir, la polarización nos aumenta el contraste para ver cosas que con nuestros ojos no somos capaces de ver. Esto tenemos ahí la materia blanca, la gris, y esta zona de aquí se llama núcleos de la raíz posterior. Y por último, los últimos estudios en los que estamos trabajando es si esto lo podemos aplicar a humanos, también podemos aplicarlo en plantas, es decir, podríamos estudiar enfermedades en vegetales, porque a día de hoy la solución para combatir las enfermedades en vegetales es utilizar pesticidas directamente, haya o no enfermedades, para intentar evitar que nuestros cultivos se mueran. Pero la Unión Europea ha propuesto que esto no puede ser así y que solo puedes utilizar pesticidas cuando las plantas, cuando tu cultivo tiene alguna patología. De lo contrario, estás contaminando el ambiente porque todo esto llega a los ríos, al mar, etcétera, etcétera. Entonces, se están buscando soluciones para detectar de forma rápida las patologías en plantas para en ese momento poder utilizar los pesticidas. Y esto es en lo que trabajamos nosotros. Nuestros primeros estudios eran ver si la polarización, esto es como el sistema que os he presentado ahí, dos polarizadores, rotamos uno con respecto a otro en una planta que está sana y podéis ver que los nervios de la planta los vamos resaltando más o menos en función de la orientación del polarizador. Va apareciendo un contraste unos u otros, es decir, que podríamos ver la orientación de los nervios utilizando polarización. Hemos utilizado microscopios y utilizando microscopía, esta es una imagen de intensidad, hemos llegado a ver hasta, estas todas son imágenes de polarización, los estomas, los veis aquí resaltados, que no se ven en la imagen de intensidad, que son las partes por las que la célula respira. Es decir, por aquí hace el intercambio con el aire. Y empezamos a estudiar patologías. Esto es una imagen de intensidad de una hoja. En principio parece que la hoja, podría ser que aquí tuviese algo. A la que nos damos polarización, resaltamos mucho la patología con respecto al tejido sano. Y además, si lo representásemos en mapas en 3D, podríamos ver que el tejido que ya está muerto decae en una zona, el tejido que está sufriendo la patología está en otra y el tejido sano está en otra zona diferente. Es decir, utilizando algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial, podríamos automáticamente reconocer, haciendo una medida de polarización, la zona en la que la hoja tiene alguna patología. Y en esto estamos trabajando ahora mismo. Estamos estudiando almendro. El almendro es uno de los cultivos más importantes. España es el segundo productor mundial de la almendra. Se utiliza tanto para la comida como en el sector farmacéutico y en el sector de la cosmética. Y hay una patología que se llama mancha ocre, que lo que hace es que es un hongo que ataca a las hojas y la hoja se va muriendo. El problema está en que es una de las enfermedades más comunes y ocurre en
toda la cuenca del Mediterráneo, es decir, España, la zona Italia, los mayores productores europeos y asiáticos de almendra. Lo que ocurre es que cuando el estado de la enfermedad llega aquí, el almendro se muere y pierdes el cultivo y tienes que volver a empezar de cero. Así que tenías que volver a plantar los almendros, esperar a que creciesen y estos son años y son pérdidas económicas. Así que lo que se hace a día de hoy es lo que se comentaba, pesticidas y esperar a ver si que el pesticida ataque el hongo y ya. Porque la solución para detectar la mancha ocre, esto es una hoja que un patólogo dice que está sana, esta es una hoja que el patólogo ya ve que está enferma porque lo estamos viendo a simple vista. Lo que hacen los patólogos vegetales es una PCR, similar a la que nos hacían durante la pandemia, cogen un trocito de hoja, la ponen en unos reactivos, hacen una amplificación, tienen la PCR y ven una serie de franjas. Si les sale de una forma, está sana. Si les sale de otra, tiene RLB, Red Leaf Block, que es mancha ocre en inglés, y si les sale alguna otra cosa, pues es que tiene otra patología. Sí, así que son capaces de distinguirlo. Pero no sé si recordáis cuánto tiempo tardaban en hacer una PCR. Esto no es algo que tú llegues al campo, cojas una hoja y directamente digas, ¿hay mancha ocre o no hay mancha ocre? Esto lleva días, semanas, meses. No puedes esperar meses a echar los pesticidas, es decir, no es una solución. Y estamos en un estudio con ellos en el que ellos van al campo, cogen hojas que ellos consideran que están sanas y cogen hojas que consideran que están enfermas y donde ven la enfermedad la recuadran. Nos las dan, nosotros medimos con polarización, ellos van al laboratorio y hacen su PCR. Y entonces lo que ocurre es que ellos nos dicen, la mancha ocre está aquí. Y nosotros decimos, no, la mancha ocre está aquí, aquí y aquí, porque nosotros lo vemos. Y entonces ellos hacen no solo la PCR aquí, sino que hacen la PCR aquí y aquí también. Y comprueban que ellos, su tasa de acierto, es decir, expertos, gente que está formada para reconocer la mancha ocre, es un 50%. Es decir, ellos van y es como tirar una moneda, coger la hoja y decir, ¿hay mancha o no hay mancha ocre? Nuestra tasa de acierto es mucho mayor. Fijaos que las zonas estas en las que os he dicho, está por aquí, en la que os he dicho que no hay enfermedad, que nosotros vemos la enfermedad y ellos no, es que ellos no ven nada, pero nosotros vemos todo esto. Es decir, nosotros sí que estamos viendo la enfermedad, somos capaces de detectar. Así que ahora mismo estamos trabajando en algoritmos de reconocimiento para que automáticamente tú tengas el sistema de polarización, vayas al campo y te pueda decir si la hoja está enferma o no, de forma muy rápida para decir si utilizas los pesticidas o no en ese momento. Y aquí tenemos los primeros resultados del algoritmo que te dice todo esto está sano, aquí tienes enfermedad, así que aquí tienes que actuar en una fase mucho más temprana de la que verían los expertos. Y además, para terminar, vemos más cosas, vemos cambios que ellos no son capaces de ver. Sí que aquí está la enfermedad, pero por aquí parece que hay una fase precoz que es por donde está creciendo la enfermedad hasta destrozar totalmente la hoja. Y esto sería todo. No sé si tenéis preguntas. No sé cómo he ido, una hora. Sí. Moltes gràcies, Irene. Genial, una xerrada com sempre. Ara és el moment de si teniu alguna pregunta, algun comentari, alguna curiositat sobre el que no es veu de la llum o sobre la llum en general, que també en sap molt, Sí, i tant. La polarización se utiliza para saber de qué están compuestos los planetas. Sí, también en la detección de exoplanetas, lo que dije antes de que las abejas se orientaban por la polarización de la luz de un astro cuando atraviesa un planeta y se refleja, se polariza porque la atmósfera polariza. Entonces, en función de no polariza igual el polo norte y el polo sur que lo que es el ecuador, y entonces en función de este patrón eres capaz de saber si lo que estás viendo es un exoplaneta, es decir, estás viendo un planeta o no. Así que para la detección de exoplanetas, por eso envían... Sí. ¿Y los materiales que está hecho el planeta también lo pueden determinar? O... No, materiales se utiliza más en función del espectro que refleja el planeta. Sí, estudias el espectro y sabes los materiales. ¿Algún? Que hice un experimento que podías tener una pantalla en blanco y después coger el móvil y unas gafas, poner las gafas encima del móvil que está apagado y ver
como los colores de esto. ¿Esto es polarización? ¿Sería difracción? Diría que sí, era para ver si las gafas estaban en alta tensión o no, para saber su estado, si podías seguir usándolas. ¿Y utilizabas Era, la luz que llegaba a una pantalla de ordenador, pasaba sea, por las tenías- gafas y se reflejaba? tenías un móvil ¿Mm? y pones las gafas encima, tal cual, así. ¿Mm? Entonces tienes una pantalla con luz blanca que está emitiendo hacia las gafas y estás mirando el reflejo que hay en el móvil. Eso es polarización, sí. Para estudiar la calidad de las gafas, de hecho, es que yo no traje gafas aquí, pero si ponéis las gafas aquí, ves si las gafas son de buena calidad o mala calidad a partir de eso, porque ves las tensiones y eso te puede levantar más dolores de cabeza o no. Y lo que estabas haciendo es la polarización que viene de la pantalla de ordenador. El móvil también tiene polarización y estás utilizando el polarizador del móvil y las gafas. Uy, esto me ha salido una vez en el laboratorio con estudiantes y la persona que lo vio no se quedó... apago aquí. Se pueden ver... A ver, porque esto... Son bastante buenas, ¿eh? Fijaos, ahí, a ver, hacia aquí... ¿Veis que aparecen pocas tensiones, que no se ve muy contrastado? Pero sí que hay en las dos patillas se ve un poco, pero no mucho. Es decir, se ve bastante homogéneo, son buenas gafas. Si se ve que empieza a aparecer mucha luz, son gafas... ¡Qué presión! Sí, pero el estudio de calidad se hace con esto. Y estabas haciendo un estudio de calidad de tus gafas. Sí, sí. Allí va. Preguntes. La polarización se podría usar para detectar precozmente el cáncer en un tejido humano o no humano, animal. Eso es lo que estamos investigando ahora mismo. La idea es lo que os comentaba antes, pero es que como son pacientes no podemos mostrar los datos. Un tejido sano, cuando tú lo iluminas con polarización y lo refleja de una forma, pero cuando el tejido es cancerígeno, el cáncer desordena el patrón de luz y entonces el patrón que se ve es muy diferente. Entonces, si tú haces una imagen de intensidad, veis imágenes como las que os estaba enseñando de tejidos, en los que aparecen, por ejemplo, la de la hoja, esta. Os muestro la anterior. Imaginaos que esto en vez de ser una hoja fuese un tejido con cáncer. Vemos que hay una zona que cambia con respecto al tejido que está sano. Lo que ocurre cuando los médicos operan de enfermedades como puede ser un cáncer, te aseguras de que no quede ninguna célula, porque un cáncer, si se queda una célula, se puede pasar a otro órgano, y entonces lo que hacen es, ellos lo que ven a simple vista, lo recortan y recortan un área más grande, por si acaso hay algo que no están viendo, pero que está ahí. Nosotros, utilizando esta técnica en combinación con otras, lo que conseguimos es ver mucho más marcado el borde de donde hay células que no se ve a simple vista, pero con polarización consigues verlo. Entonces, puedes hacer un corte mucho más preciso, es decir, podrías no hacer lo que hacen ellos de por si acaso me voy a quitar todo este tejido que está aquí. Esto, si es un cáncer de piel, pues no pasaría nada, yo me llevo un trocito más de piel o un trocito menos y en la piel cicatriza. Pero un cáncer cerebral, por ejemplo, o de pulmón, llevarse más tejido o menos es importante. Así que se estudian métodos para intentar aumentar ese contraste y no llevarte tejido que está sano y que puede ser de necesidad para el paciente, claro. Así que... Més preguntes? No n'hi ha més? Vale, doncs, si no hi ha més preguntes, agrair una vegada més a la Irene en la seva xerrada. Gràcies. Hola. Bueno, acabo esto.